tenemos un tema muy interesante el día de hoy. ¿Y por qué digo interesante? Porque tiene que ver con la participación o el evento, por decirlo así, de la Pesaj, de la Pascua. Pero hoy vamos a aprender algo interesante, al menos para todos aquellos que no creen, especialmente, ¿verdad? Cuando vemos a gente que no cree en Yeshua y empieza a criticar esta cuestión de la cena del Mashiach. Pero hoy vamos a hablar acerca de la cena del Mashiach en una mentalidad hebrea. No como, ¿verdad? Usualmente la gente conoce este evento allá en las religiones como la Santa Cena. Y la realidad es de que pues no existe, vamos a decir, una, como se llama, Santa Cena, en la forma de cómo se realiza actualmente. Las religiones lo hacen. Y lo hacen con pan, con galletitas de esas Ritz saladas, o a veces de estos, ¿cómo se llaman? Bueno, si vamos a la católica, ellos usan la hostia. Pero la Escritura nos muestra que el evento que el Mashiach hizo ahí con sus talmidín era la Pesaj, era la Pascua. Y la Pascua no se realizaba, ni se tomaba, ni se comía con pan leudado. Todo lo contrario, está la prohibición, porque esta festividad o esta comida se debe de realizar entrando, o sea, se come la Pesaj, la Pascua, entrando inmediatamente a la festividad de panes sin levadura, que viene a ser el 15 del primer mes. Entonces, amados, pues es muy interesante, como vuelvo a repetir el tema de hoy, que tiene que ver con la participación de el vino y la matzá. Pero vamos a decirlo ya en la forma más común que le conocen, como el pan y el vino. Como volvemos a repetir, este pan no era un pan regular, leudado, sino era matzá, que es pan ácimo, sin levadura. Entonces, la cena del Mashiach ya vamos a dejar establecido para poner base de que tiene que llevar esos ingredientes, vino y pan sin levadura, que es realmente de lo que Yeshua participó con sus discípulos. Y hay gente que dice que Yeshua no participó de la Pesaj, de la Pascua con sus discípulos, sino que hizo una cena separada, diferente de lo que la Pascua o la Pesaj es. Y esto claro que es un grave error. Y vamos a ver los diferentes puntos de vista, no solamente, ¿verdad?, en cuestión de las religiones, sino que también en la mentalidad hebrea, porque ya surgió de hace varios años la cuestión de que cierta línea de judaísmo ya entendió y comprendió, y pues ellos elaboran bastante sobre la cena del Mashiach. Solamente el único problema que pasa con ellos es de que ellos llaman a la festividad de Hag HaMatzot, la llaman Hag HaPesach, ¿verdad? Lo conectan, la Pesaj la conectan con la festividad de Hag HaMatzot, y eso también es un error, porque la Pesaj es solamente la preparación de la comida memorial, o el sacrificio del cordero que se hacía en el tiempo antiguo, y después de ahí se tenía que comer esa comida entrando, ya al oscurecer, entrando en la fiesta de panes sin levadura. Pero son dos eventos diferentes, separados. La Pesaj solamente la preparación, el sacrificio del cordero, y la festividad en sí era Hag HaMatzot, que era los panes ácimos, la fiesta de los panes ácimos o sin levadura. Y pues vamos a ver qué es lo que dice la Escritura cuando leemos ahí en Mateo capítulo 25,
Dice la escritura en Mateo 26, capítulo 26, verso 20. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 talmidín, con los 12 discípulos. Y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Yeshua comienza a elaborar de que hay un traidor en medio de ellos, que era Judas, correcto, Yehudá. Pero mire lo que dice el verso 26, capítulo 26 de Mateo, verso 26. Dice, mientras comían, Yeshua tomó el lejem. Vemos que ahí traducen pan, ¿verdad? Pero es lejem, que es la matzah, el alimento. La palabra hebrea es alimento, pero se refiere a la matzah, al pan sin levadura. Y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Ok, aquí es donde la gente no entiende, especialmente los que critican a Yeshua, ¿verdad? Porque dicen que esto pues va contra la bendita Torah, porque dice que tomando la copa también y habiendo dado gracias se las dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces dicen aquellos, en primer lugar no se puede comer la carne de alguien más porque es un acto de canibalismo, y no se puede tomar la sangre de nadie porque está prohibido por la Torah comer sangre. Pero sacan completamente fuera de contexto lo que Yeshua está aquí enseñando, le está dando una enseñanza espiritual. Y ahorita vamos a tocar todo esto en la mentalidad hebrea, no solamente en la mentalidad de las religiones, ¿verdad? Donde hacen una santa cena y usualmente la hacen cada semana, unos, otros cada mes, pero en realidad la Pesach es solamente una vez al año que se celebra. Y por eso allá el apóstol Pablo dice, cada vez que os reunís, ¿verdad? Para esta ocasión está hablando acerca de la Pascua, una vez al año. Entonces, pues es interesante, ¿no? Es interesante porque, pues, ¿qué acaso nosotros no participamos de pan y vino también? Sí, pero este pan y vino que participamos de cada Shabbat no es panásimo, ni tiene relación con la festividad de la Pascua. Pero sí hacemos memoria cada vez que participamos de el pan y el vino de lo que Yeshua hizo por nosotros. Ahora, pero voy a esto, que dicen, entonces, cuando Yeshua dice, coman mi cuerpo y beban mi sangre, dicen aquellos que critican este camino que no puede ser. Está violando la Torah según ellos. Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que tienen que decir algunas líneas de judaísmo con respecto a esto. Porque ya se dieron cuenta que en realidad, y digo, ya tienen años, que se han dado cuenta que en realidad tiene que acontecer esto. Nosotros tenemos que tomar la sangre del Mashiach beber su sangre y comer su carne. Y vamos a ver qué quiere decir estas expresiones que Yeshua mencionó en esta ocasión. Porque la realidad es de que la gente no entiende la relación de el lejem, del pan y el vino, con la festividad de Pesaj. Y cuando vemos, oiga bien, ¿por qué Yeshua se describe a sí mismo como el pan y el vino en la misma cena de Pesaj? Y en la noche del Seder de Pesaj, Yeshua se declara a sí mismo como el lejem. Y ahora, por eso de aquí la Iglesia Católica toma también cuando ellos hacen esta cuestión de la transubstanciación. Transubstanciación, se me está trabando la lengua. ¿Y qué es la transubstanciación? El acto de convertir la sangre, bueno, al menos el vino en la sangre, dicen ellos, de Cristo, ¿verdad? Y de convertir aquella hostia en el cuerpo de Cristo. Un error también. Esta es una forma errónea de entender esta cuestión.
Porque no estamos hablando de tomar sangre literalmente ni de comer el cuerpo literal de Yeshua. Y ahorita vamos a ver eso. Son solamente afirmaciones simbólicas que nos muestran la importancia de entender a Yeshua como nuestra festividad Pesaj. ¿Cómo? Oiga bien, porque ¿qué quiere decir Pesaj? Pasar por alto. Fue lo que hizo el ángel de la muerte cuando vio la señal de la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles de las casas de los israelitas. Pero hay algo que debemos de entender. Como vamos a leer esta escritura primero. Yohanan, en Juan capítulo 6, verso 48 al 59, leo así. Que dice Yeshua: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Yeshua les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo Yeshua en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. En Capernaum, como traducen. En hebreo se dice, Capernaum, Nahum. Yohanan 6, 48 al 59. Así que según el texto o el contexto que estamos leyendo aquí, amados, Yeshua está hablando sobre la importancia de adquirir todo de Él y de cómo a través de Él podemos tener salvación y vida eterna. Y paralelamente en el Seder de Pesaj encontramos que dentro de este plan, oiga bien, de salvación diseñado por el mismo Eterno, se encuentra el comer la totalidad del cordero. Así dice Éxodo capítulo 12, verso 10, que teníamos que comer completamente el cordero, sin dejar absolutamente nada para la siguiente mañana. Así que la palabra cuerpo no es solamente la parte material del ser humano, sino toda la persona en cuanto a que es capaz de expresarse y de relacionarse con los demás. Al decir mi cuerpo, Yeshua evoca toda su persona y toda su vida entregada hasta la muerte. Es en realidad lo que está diciendo aquí, que Él ha dado su sangre o iba a dar su sangre y iba a dar completamente su vida para la redención de los pecados de todos aquellos que aceptaran ese sacrificio. Ahora, las palabras de Yeshua son un compendio de lo que había sido su vida y su misión. Una vida entregada y destrozada por todos, pero al mismo tiempo son una explicación del sentido de su sufrimiento y muerte. Esa muerte expiatoria y esa redención que Él realizó en la cruz o en el madero. Así que, pues es importante ver que no radica en el ejem, en el pan, en la matzah en sí, sino en tomar todo de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decimos nosotros comemos la carne del Mashiach, o comemos ese pan que representa la carne del Mashiach,
Quiere decir que estoy tomando las enseñanzas del Mashiach, estoy tomando sus palabras, estoy tomando sus hechos y la forma de andar de él en el mundo. Así que Yeshua empieza a hablar del pan de vida debido a la exigencia que le hacen al pedirle una señal semejante a la señal del man, o sea, del maná. Y recordemos, oiga, que cuando hablamos precisamente de esta palabra, que como vuelvo a repetir, pan en hebreo se dice, bueno, al menos es lo que la gente piensa. Lehem piensan que es pan, pero la realidad es de que significa alimento. Y por eso cuando nosotros participamos de los alimentos, hacemos la bendición de Lehem, aunque no haya pan en los alimentos, porque la palabra es simplemente Lehem, significa alimento. Entonces cuando Yeshua dice, yo soy el Lehem que descendió de los Shamaim, que descendió del cielo, él está diciendo que él es el alimento de arriba. Amén, aleluya, qué bendecidos somos. Por eso Yeshua les dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces entendemos que Él lo es todo para nosotros, lo ha sido desde los principios. Entonces para toda la humanidad, Él ha sido nuestro lehem, Él ha sido nuestro alimento, Él lo ha sido para todos los antiguos. Entonces cuando reconocemos quién es Él, es cuando podemos entender que Él es nuestro lehem. Él es al único que tenemos que seguir sus enseñanzas. Por eso nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros vamos por otra parte, buscando por otro lado, queriendo entrar por otro lado, dice que somos ladrones y salteadores. Al único que tenemos que buscar es a Él y llenarnos de Él completamente. Por eso dice que el que no come su carne y bebe su sangre no puede ser su discípulo tampoco. Tenemos que amarlo y buscarlo y entender que con Él estamos completos. Así es, amada hermana. Entonces, ¿qué vemos cuando Yeshua dice o hace esta declaración? Yo soy el Lehem, el alimento que descendió de los cielos. ¿Qué está diciéndole en realidad al pueblo de Israel? Pues le está diciendo, literalmente le está mostrando que Él es el alimento espiritual para ellos. Solamente que ellos no alcanzan a entender y a comprender porque Yeshua les está hablando en una parábola, en una metáfora, pues por decir así. Y al describirse a sí mismo como el Lehem, como el alimento, se está mostrando al pueblo de Israel como el sustentador. Oiga, qué tremendo. Esta declaración no es cualquier cosa. Que diga que en lugar del maná descendió Él. Aleluya. Amén, aleluya. Qué tremendo, qué poderoso. Y que, oiga bien, el alimento que probaron los israelitas, dice que comieron de ese maná, pero murieron. Pero el alimento que descendió de los cielos, que es Yeshua, todo aquel que coma de este alimento tendrá vida eterna. Amén. Aleluya. Así que entendemos ahora, ¿verdad? Por qué la Escritura en Éxodo capítulo 12, verso 9 nos dice que el Cordero tiene que completamente ser entregado todo. Se da cuenta, o sea, en otras palabras, el plan de salvación trazado por el Eterno en Pesach se estaba llevando a cabo en la vida de Yeshua, y sin el cual el pueblo de Israel no alcanzaría la salvación. Sin sus enseñanzas, sin sus palabras, sin los hechos, los actos que Él hizo y la forma de andar en el mundo. Aleluya, oiga bien, el pueblo de Israel no tendría vida eterna si no tomara el ejemplo o viera la realidad de que lo que Yeshua está diciendo aquí. Y esto es lo que significa tomar todo de Él, comer su carne y beber su sangre.
O como está escrito también, como vuelvo a repetir en el verso 12:9, que aún la cabeza, las patas y los intestinos del cordero tenían que ser quemados o entregados. Y ahora vamos a hacer una conexión. Y no nada más una conexión espiritual, ¿no? Sino una conexión física. Con lo que ahora nuestros hermanos de Judá, o al menos ciertas líneas que ya se están dando cuenta que esto tiene que realmente acontecer. De que un evento tan importante como la cena del Mashiach ahora ya se estableció en los movimientos, por ejemplo, como los de Chabad y Lubavitch, que han entendido que cuando, bueno, al menos porque ellos no creyeron en Yeshua, pero dicen que cuando venga Mashiach, él se sentará a la mesa con sus discípulos y que ellos se van a hacer uno con el Mashiach, participando de su sangre y de su carne, aunque no lo crea. Y eso ya aconteció. Ya nos aconteció a nosotros. Ellos están esperándolo apenas. Pero mire, le voy a leer aquí por si usted no me cree. Voy a leer escritos de nuestros hermanos de Judá. Y dice el Baal Shem Tov, ¿verdad? Al menos el Baal Shem Tov buscó establecer una conexión física entre la anticipación de la llegada del Mashiach y el último día, oiga bien, de la Pesaj, a través del ritual de comer matzah en la comida del Mesías. O sea que ellos, el Baal Shem Tov ya le llama a Pesaj la cena del Mashiach. ¡Qué tremendo! Nada más que dicen, ponga bien y mucha atención, dice el último día de la Pesaj. Oiga, eso está raro. A ver, si usted captó, el último día de la Pesaj. No hay último día de la Pesaj solamente la preparación, sería el último día de pan y levadura. Es precisamente donde ellos la colocan, erróneamente, sí, porque llaman a Hahamatzot Pesaj. Entonces, en realidad es en Pesaj mismo que Mashiach se sentará. Pero, y como vuelvo a repetir, ya aconteció eso, cuando Yeshua se sentó en la Pesaj con sus discípulos a participar de ella. Así que es algo interesante, ¿no cree? Que al instituir la Seudá, como le llaman nuestros hermanos de Judá, la Seudá Mashiach, ¿verdad? La cena del Mashiach, volviendo al Baal Shem Tov, añadió una nueva dimensión según Schneerson. Ya sabe quién es Schneerson, el Rebbe que muchos creen que era el Mashiach, pero ahora ellos no solamente están haciendo esta declaración de que su Rebbe era el Mashiach, sino que ahora están diciendo que el Mashiach es el mismo eterno. Y que por lo tanto, si Mashiach es el mismo eterno, entonces el Rebbe debe ser el mismo eterno. Es lo que están diciendo. Amén, aleluya. Y ellos están hablando de Schneerson. Yo no estoy de acuerdo con ello porque yo tengo allá a Yeshua como el mismo eterno. Y entendemos que Yehoshua es Jehová. Aleluya. Así que, amados, pues sigamos en este interesante estudio. Según Schneerson, Mashiach no solo aparece en el discurso, o aparecerá en el discurso de la Torah, o al menos en el, perdón, déjeme leo aquí. Mashiach no solo aparece en el discurso y en la Torah, sino que también en el momento de la cena, asimilado a nuestro sistema, pasando a formar parte de nuestra carne y sangre, según Schneerson en Sijot, en capítulo 3, verso 20. Y el Melquisedec nos dice, en el libro de Melquisedec, que el mismo Padre vendría como hombre y que no se le vería su realeza, o sea, la primera vez como vino a dar su vida. Por eso es que muchos no lo reconocen, porque él ocultaría su realeza hasta esta última venida, cuando ya vendrá como el Rey de Reyes, vendrá con todo su poder y toda su gloria. Mire lo que dice Paul Libertov. Dice, por otra parte, la comida de Seudá Mashiach pasa a formar parte de nuestra carne y sangre y nuestra emuná en él. Y el anhelo de Mashiach no solo penetra nuestra alma, sino también el cuerpo físico.
en Days of Destiny, en páginas 174 y 175. ¿Se da cuenta, amado? Entonces, esto ya aconteció. Y es muy importante para todos aquellos que no creen que en la divinidad de Yeshua, o que no creen que en realidad esto es un pensamiento completamente hebreo de participar de la carne y la sangre del Mashiach. Pues aquí lo tenemos, aquí lo estamos ya sacando bueno, ya tenemos tiempo nosotros hablando de esto, pero ahora que viene Pesach, con mayor razón hay que enseñar esto. Así que los Hasidim, que son líneas de nuestros hermanos de Yehudá, que mantienen la costumbre, oiga, de celebrar la cena del Mashiach en el último día de la Pesach, creen que al comer la matzah y beber el vino, se conectan con el Mashiach, tanto en una forma tangible y espiritual. Y dice, Dios nos creó con nuestros 5 sentidos, y Él quiere, dice, que nos unamos a Él a través de nuestros sentidos. Para nosotros, el paralelismo entre este concepto y las palabras del Mashiach en su Seder son intrigantes, porque dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y de él todos ustedes, porque esto es mi sangre. Y mire lo que dice según Schneerson, los Hasidim deben creer que cuando toman y comen la matzah, se están haciendo parte de la divinidad. Esto lo dijo Schneerson en Sijot, igual, 3:20. Así que es por demás interesante, amados. Así dijo Yeshua, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y de él todos ustedes, porque esto es mi sangre. Y según Schneerson dice que los Hasidim, que son la línea de judíos que han creído, al menos en este caso, en esta cuestión, pues dicen que deben creer que cuando ellos toman y comen la matzah, toman el vino y comen la matzah, se están haciendo parte de la divinidad. Amén. Por eso es tan importante, amados, la participación de la fiesta de Pesach. Participar del pan, o sea, del lehem, de las matzas, pan sin levadura, y del vino. Porque en verdad nos estamos haciendo ejad con Yeshua, nos estamos haciendo uno con Él. Y es una bendición tremenda porque la presencia de Él se mueve bastante fuerte en esta fiesta de Pesach. Así es, amada hermana. Así que entonces, pues a través del acto de comer en el momento de la Seudá Mashiach, de la cena del Mashiach, nos conectamos, oiga, y conectamos el mundo espiritual con el mundo físico. De esta manera, creamos una morada de Elohim en el plano material. También Schneerson en Sijot 3:22 al 33. ¿Se da cuenta? Vamos a repetir. Dice él, a través del acto de comer en el momento de la cena del Mashiach, de la Seudá Mashiach, conectamos el mundo espiritual con el mundo físico, y de esta manera creamos una morada de Dios en el plano material. Así que algunas fuentes hasídicas pues vemos que manifiestan que la participación en la cena del Mashiach hace que la persona pueda llevar la luz del Mashiach por un nuevo año. Porque recuerden, es el principio de año para nosotros ahora, el mes donde se celebra esta fiesta de Pesach. Y no solamente Pesach, nos referimos también a la festividad de Chag HaMatzot, de panes sin levadura. Ahora, cuando hablamos de esto, amados, entonces, pues al momento de hacer esto, implica entonces que se anuncia la era mesiánica cuando toda la humanidad se satura con la divinidad. A través de esta festividad, el Hasid tiene esperanza que se ha conectado con el alma misma del Mashiach. ¡Qué tremendo! Así que ya sabe qué fue lo que aconteció cuando Yeshua cenó con sus discípulos. La cena del Mashiach en el mismo Seder de Pesach. O sea, no es antes ni después, sino participó, y tenemos pruebas en el Brit Hadashah
que él fue y envió a su talmidín a decir, vayan y pregunten aquí y allí para que preparemos la Pesaj. Así lo dijo él. No dijo la cena del Mashiach, dijo la Pesaj. Ahora, la única diferencia es que para ese entonces él no participó con lo que se estaba haciendo en el templo. Es más, probablemente ni cordero, no participaron de cordero, sino de una cena memorial. Pero a lo que vamos es esto, y es de que lo que aconteció allí mismo tenía que haber sido la Pesaj, la misma cena del Mashiach. Porque lo estamos viendo ahí, que dice que partió el lejem y luego el vino, y ahí mismo hizo la bodá, el ceder. Y al siguiente día, que era el calendario de los ortodoxos, les cumplió el sacrificio, al menos del cordero, como cordero de Elohim, en la festividad de ellos, que tenía un día de diferencia. Se cree que Yeshua estaba celebrando en el calendario sacerdotal, lo que llaman algunos el calendario esenio o el calendario sadoquita, ¿verdad? Y yo creo que sí, porque es precisamente como en este año nos cayó, así también cayó en ese tiempo, un día antes. Nosotros estamos celebrando en la Pesaj este mes, un día antes de nuestros hermanos de Yehudá. A ellos les va a caer un día después. ¿Se da cuenta? Entonces, así mismo aconteció. Yeshua celebró la Pesaj en el calendario sadoquita y al siguiente día les cumplió a ellos. Así que, amados, pues es por demás interesante esta información que estamos compartiendo aquí, ¿verdad? Mateo 26-28 dice, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y luego vemos un comentario de Stefan Blatt que dice, así como la carne del cordero trajo sanidad a todos los que comían en Egipto, la sangre trajo libertad de la muerte. Y este es el comentario de la Parashá Bo. Hace este comentario Stefan Blatt. Y en la Torah podemos encontrar una similitud de expresiones cuando Yeshua habla de la sangre del pacto. En Éxodo capítulo 24, versos 6 al 8, dice vemos donde Moshe rocía sangre sobre el pueblo para la confirmación del pacto del Eterno, o que el Eterno realizó con el pueblo de Israel en la entrega de la Torah. Y Yeshua confirma en esta ocasión, a través de su muerte en la Pesaj, que el pacto del Eterno se realizó con Israel, y es un pacto continuo y permanente. El tomar de su sangre significa tomar para nosotros el sacrificio que Él hizo por nosotros, el cual nos reconcilia con el Padre, según Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, y nos introduce a las promesas del pacto, según Efesios 2, 19, y también a la promesa de su bendita palabra. O sea que podremos nosotros heredar todo lo que al pueblo de Israel se le dio, si tan solo nosotros aceptamos la adopción que Yeshua nos ha dado. Y fue a través de su sangre que encontramos remisión de nuestros pecados. Usted lo puede leer en Hebreos 9:22. Ahorita pues no tengo el tiempo porque se nos está terminando el tiempo de leer cada pasaje, pero vuelva. Cuando tenga ya esta enseñanza, la subamos a nuestra librería, vuelva usted a los textos y léalos. Y se va a dar cuenta qué tremendo, qué bendición. Así que de esta manera entonces entendemos las palabras del Mashiach cuando afirma, si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen verdadera vida. No tienen vida eterna. Y qué triste, amado, que aquellos que critican a Yeshua no entiendan este concepto y ni siquiera sepan que en la misma halajá o en la misma tradición de los judíos tienen este conocimiento. Y si de menos buscaran y escudriñaran en sus mismos escritos, se darían cuenta de lo que estamos enseñando el día de hoy aquí. Y cambiarían de opinión con respecto a Yeshua. Cambiarían de opinión, que en lugar de estarle llamando caníbal o de estarle llamando que ha violado la bendita Torah, al decir que tienen que tomar su sangre, es porque aquellos no tienen entendimiento, no tienen sabiduría, no tienen comprensión de las cosas reales. Y para ello, amados,
tenemos que considerarnos privilegiados que el Eterno nos da este conocimiento a nosotros. Amén. Por eso nos dice en Lucas 22:20. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y entendemos que gracias a nuestro amado Yehoshua, que en su grande amor, nuestro Padre Eterno cumplió su promesa de venir a mandar su salvación, podemos participar de su carne y de su sangre y poder entender que para el pueblo de Israel es, y que no podemos dejar nada para los demás. Todo tiene que ser quemado. O sea que tenemos que alimentarnos, y si aquella persona no es parte del pueblo del Eterno, no se la podemos dar. Tiene que ser parte del pueblo, tiene que ser hijo para poder recibir la bendición. Amén, así es. Y precisamente, amada hermana Araceli, la palabra holocausto es lo que significa todo quemado. Holocausto, todo quemado, o sea que completamente. Aquí no es de que tengan los pies adentro y luego me meto al agua y nada más te quedas con los piecitos mojados. Aquí es de irse metiendo hasta que ya, como dijo ¿quién era? Ezequiel, que ya hasta no podía atravesar el río hasta que tenía que nadar. Y así es como nos encontramos en este mar de conocimiento, amados. No podemos contemplarlos por afuera ni ser espectador solamente, porque no te va a aprovechar. Tienes que aplicarlo a tu vida. Tienes que amar el camino de la Torah. Tienes que amar el camino de la Parashat. Tienes que amar las festividades, porque todas estas cuestiones está la sangre y, oiga bien, el cuerpo del Mashiach en ellas. O sea, la forma de caminar y la forma de entrega que el Mashiach tuvo por la humanidad. Así que, amados, pues, tenemos que entender algo, que el Mashiach lo único que hizo en ese Seder de Pesach fue añadir el memorial de su entrega. O sea, en otras palabras, por eso dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque el Seder de Pesach ha cambiado. Ya no podemos celebrarlo como lo está celebrando Judá, con el hueso del cordero y con todas esas cuestiones, porque ellos todavía siguen esperando al Mashiach que ya llegó. Todavía están esperando al Eliyahu, le están poniendo la copa del Eliyahu todavía cuando ya llegó. ¿Quién era Yohanan el sumergidor? Pero muchos mesiánicos andan ahí, ¿verdad? Poniéndole todavía la copita del Eliyahu y bla, 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 todavía. Amados, ¿por qué hemos negado el Brit Hadashah? ¿Por qué hemos negado las enseñanzas de nuestro maestro que están contenidas en el Pacto Renovado, en el Nuevo Testamento, como llaman algunos? ¿Sabe por qué? Porque esta gente no se pone a estudiar, solamente escucha lo que los demás dicen y lo comunican y lo platican y lo enseñan como una doctrina ya. Pero tenemos, amados, nosotros la responsabilidad de investigar y de entender que lo que Yeshua hizo aquí simplemente fue cambiar el recuerdo. Recordamos a nuestros padres que fueron liberados de Mitzrayim, pero hay algo también mayor que ya se estableció, y esto fue un pacto renovado, un acta matrimonial que ha sido restituida a su estado original. Y por eso lo único que estamos esperando ahora es que vuelva una vez nuestro novio, Yeshua. Y por eso la novia está esperando. Y por eso la novia tiene que participar de este memorial. Porque cuando participa de este memorial, está anunciando la muerte de Yeshua hasta que Él venga. Amén. Dice aquí en la escritura, dice: y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Cómo se va a poder compartir algo que te ha costado toda tu vida? Estudiar, estar ahí, celebrando Shabbat, celebrando las fiestas, celebrando todo,
siempre metido en la palabra, viviendo de Shabbat en Shabbat, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, ¿cómo le vas a dar a alguien en un minuto lo que te está pidiendo? Es imposible. Tiene que ir a buscarlo él mismo y si se tarda mucho, va a ser demasiado tarde. Así es, aleluya. Bueno, amados, lamentablemente hemos llegado al fin de este programa. Solamente les quiero recordar que pues hay que afirmarnos, amados, en esta cuestión, ¿verdad? Especialmente de entender y comprender, como hemos estado enseñando, que el día de Pesaj comienza al atardecer, porque el día hebreo comienza de tarde a tarde. Pero hay algo interesante que también usted tiene que aprender, que el día de luz, o sea, ¿cómo le llaman? El diurno, comienza de 6 de la mañana al oscurecer. Bueno, desde que sale el sol hasta que se mete. Entonces, a mediodía se considera la primer tarde del día diurno hasta que se esconde, que serán como las 6 de la tarde, entre mediodía y 6 de la tarde, y por eso el sacrificio se hacía a las 3 de la tarde de ese mismo día, del día diurno. Pero no, nada tiene que ver la tarde anterior. Se está hablando de la tarde, de tarde a tarde del día diurno. Así que es muy importante aprender eso. Sí, amén, porque si la primera hora es al amanecer, la tercera hora es para nosotros, al menos para nosotros aquí en el sur de California, serían como las 9 de la mañana. Y entonces tenemos que mirar, y de ahí cuando murió Yeshua, que es a la hora novena, pues son las 3 de la tarde, al menos para nosotros. Y Así qué es. bendecidos somos porque pues el Padre nos tiene en un lugar estratégico para poder entender mejor todo esto. Y hay algo interesante, amados, que debemos de añadir también. Por eso muchos mesiánicos están celebrando. Mire, nuestros hermanos de Judá celebran la cena del Mashiach, la pusieron ahora ya en el último día de Hag HaMatzot, ¿verdad? Y los mesiánicos lo hacen un día antes de Pesaj. Una celebración que no existe en la bendita Torah, ni que Yeshua estableció tampoco, ¿verdad? Un día antes de Pesaj. Ni después. Ni después. Fue en la misma Pesaj que quedó establecido. Sí. Así que cada vez que nos reunimos en Pesaj, celebramos la Pesaj y el memorial de Mashiach también. Amén, porque dice que al atardecer se reunieron a celebrar la cena de Pesaj. Ahí dice claramente en la escritura. Al atardecer, que es lo que uno hace entrando en Pesaj, al entrar pan sin levadura, ya del 14 al 15, que es al atardecer, ahí es cuando uno la celebra. Así es. Bueno, amados, hasta aquí hemos llegado. Aleluya, ya me golpeé el micrófono aquí. Hasta aquí ha llegado el programa el día de hoy, pero les agradecemos, amados, su sintonía.